Grecia antigua, 431 a.C. Ubicación: Partenón de Atenas, Grecia. Como ya sabemos, la psicología tiene sus bases en la filosofía. Esta se encargaba de hacer una reflexión en los pensamientos críticos. Para dar inicio con la historia de la psicología, nos tenemos que remontar a la época de los griegos, la cual inició desde el Mediterráneo hasta el Imperio de Macedonia. Los principales exponentes de esta época son Tales de Mileto, Platón, Aristóteles y Sócrates. Comenzaremos hablando acerca de los presocráticos. Estos fueron los primeros filósofos griegos. Estos estudiaron la naturaleza y sus principios, buscando explicaciones racionales a los fenómenos naturales sin recurrir a mitos. Algunos, como Tales de Mileto, consideraban que todo, incluso el ser humano, estaba hecho de agua. Anaxímedes consideraba que el elemento central era el aire, Xenófanes que era el fuego. Anaximandro, por otro lado, creía que todo se crea, se destruye y se rehace. Parménides, que el cambio es una ilusión, pero no la esencia de la realidad. Por otro lado, también tenemos a Sócrates, quien centró la filosofía en el estudio del ser humano como un ser racional y moral. Usaba la mayéutica para estimular la reflexión crítica y buscar definiciones universales de conceptos como la justicia y la virtud. Para él, el alma era lo más valioso del ser humano y debía cuidarse mediante el razonamiento. Platón veía al ser humano como compuesto del cuerpo y alma, siendo este último inmortal y procedente del mundo de las ideas, y que debía mantener un equilibrio entre ellas. Aristóteles adoptó una visión naturalista del ser humano, compuesto del material y forma. Estos filósofos sentaron las bases para el estudio racional del ser humano. Ahora pasamos a la filosofía helenística. Durante este periodo, las ciudades griegas perdieron su independencia y Atenas su preeminencia, siendo reemplazadas por monarquías helenísticas, en un contexto de inestabilidad política y diferencias sociales crecientes. En respuesta a estas inestabilidades, surgieron en Atenas nuevas escuelas filosóficas, centradas en la salvación individual. Por ejemplo, el platonismo, el cual se centra en la teoría de las ideas y de la búsqueda del conocimiento como medio para alcanzar la verdad y el bien. Peripética, se enfocaba en el estudio de la lógica, la ciencia, la ética y la política, promoviendo una visión empírica y racional del mundo. Cínica, proponían una vida simple y acorde a la naturaleza, rechazando las convicciones sociales y posesiones naturales. Cirenaica, enseñaba que el placer inmediato y físico era el bien supremo y el objeto de la vida. Estoicismo, promovía la armonía con la naturaleza y el control de las pasiones mediante la razón, buscando alcanzar la paz interior y la virtud. Edad Media, 1273 después de Cristo. Ubicación: Mercia, Inglaterra anglosajona. La Edad Media nace durante la caída del Imperio Romano y dura hasta la conquista de América. Durante esta época existió un retroceso debido al cristianismo. Los principales exponentes que podemos encontrar aquí son Martín Lutero y Santo Tomás de Aquino. Durante la Edad Media, que abarcó aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, el estudio del hombre y del conocimiento en general estuvo fuertemente influenciado por la religión, especialmente el cristianismo en Europa occidental. Algunos puntos clave sobre el estudio del hombre y el conocimiento durante este periodo son el teocentrismo, escolástica, las universidades, antropología teológica y humanismo temprano. En resumen, el estudio del hombre durante la Edad Media estuvo dominado por una perspectiva religiosa y teocéntrica, aunque hacia el final del periodo comenzó a emerger un interés por el humanismo y las fuentes clásicas que influirían significativamente en el Renacimiento. Durante la Edad Media encontramos a dos exponentes muy importantes, como lo es Santo Tomás de Aquino, quien aportó la Suma Teológica, Aristotelismo cristiano, Ley natural, relación entre fe y razón, y Martín Lutero, quien aportó la Reforma protestante, sola Scriptura, sola fide y sacerdocio universal de los creyentes. Ambos personajes, aunque de épocas y contextos muy diferentes, dejaron un legado duradero en la teología, filosofía y cultura occidental. Mientras que Aquino intentó reconciliar la razón con la fe dentro del marco del catolicismo, Lutero impulsó una reforma radical que cuestionó muchas de las doctrinas y prácticas establecidas por la Iglesia Católica. Año
1590. Ubicación: la Toscana, Italia. La Ilustración y el Renacimiento nacen en una época en la que el hombre empieza a ser el objeto de estudio. Los principales exponentes de esta época fueron Leonardo da Vinci, Giordano Bruno, Hegel y Descartes. El Renacimiento, que se extendió aproximadamente desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, fue un periodo de revitalización cultural, artística y científica en Europa. Este movimiento marcó una transición significativa desde la Edad Media hacia la modernidad y tuvo un profundo impacto en el estudio del hombre y la humanidad. Algunos aspectos a resaltar son el humanismo, antropocentrismo y redescubrimiento de la antigüedad clásica, mientras hacia el estudio del hombre podemos resaltar el arte y la anatomía, literatura y filosofía, ciencia y racionalidad y la educación. El Renacimiento fue un periodo de intensa actividad intelectual y cultural que transformó la manera en la que se entendía y se estudiaba al hombre. La Ilustración, también conocida como Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Este periodo se caracterizó por un énfasis en la razón, la ciencia y la educación y la emancipación del pensamiento tradicional y religioso. El estudio del hombre durante la Ilustración abarcó múltiples campos, incluyendo la filosofía, ciencia, política, economía, con un enfoque en el uso de la razón para comprender y mejorar la condición humana. Transformó el estudio del hombre al centrarlo en la razón y el progreso humano. Este periodo de intensa actividad intelectual y cultural sentó las bases para muchas de las instituciones y valores modernos, como lo es la democracia, los derechos humanos y la educación universal. Durante el Renacimiento y la Ilustración, encontramos diversas aportaciones muy importantes sobre los principales exponentes de estos periodos, como lo es Hegel con el idealismo absoluto, dialéctica, fenomenología del espíritu y filosofía de la historia. Encontramos a Descartes con el método cartesiano, dualismo cartesiano, geometría analítica y filosofía moderna. Leonardo da Vinci con el arte, estudios anatómicos, innovación científica y observaciones naturales. Por último tenemos a Giordano Bruno con la teoría del universo infinito, pluralidad de mundos, filosofía hermética, panteísmo y mártir del pensamiento libre. Estas aportaciones de Giordano Bruno, Da Vinci, Descartes y Hegel tuvieron un impacto profundo y duradero en el pensamiento filosófico, científico y cultural, moldeando el desarrollo de la ciencia, la filosofía y la comprensión del ser humano en la modernidad. Año: 1890. Ubicación: Imperio Alemán. En el siglo XIX se comienza el nacimiento y desarrollo de una psicología científica, en el cual se basa en el desacrédito de la metafísica por Auguste Comte y en la teoría evolucionista de Darwin. Para este siglo, la psicología empieza a denotarse como una ciencia independiente. Surge la escuela estructuralista de Bonn, quienes sus mayores exponentes son Wood y Edward Titchener. La siguiente escuela es la escuela estructuralista, quienes sus mayores exponentes es Galton, Cattell y Binet. Por último, tenemos a la escuela del psicoanálisis, quienes sus mayores exponentes son Sigmund Freud, Alfred Adler y Carl Jung. Y bueno, para hablar sobre el nacimiento de una psicología científica hay que destacar dos periodos que fueron importantes para el desarrollo tanto de la humanidad como de la psicología. Y hablamos del dualismo cartesiano y el siglo de las luces. Gracias al dualismo cartesiano es que podemos decir que la psicología analiza y explica cómo funciona el organismo, ya que gracias a Descartes y Hegel se da una separación del espíritu y del cuerpo, y la percepción no necesariamente tiene que ver con algo divino. También destaco a Pascal, Locke y Leibniz, que cada uno tenía una definición diferente de lo que era el hombre, ya que podía tener aspiraciones y decepciones, el hombre puede buscar la eternidad, el hombre es naturalmente curioso, o que también el hombre intenta ver más allá. Estas ideas dieron paso a lo que fue el siglo de las luces, ya que este periodo fue distinguido por la caída del feudalismo, una entrada de la era moderna y también la creación de 3 estados, que básicamente eran divididos por la iglesia, la burguesía y los que sobraban. Este movimiento del siglo de las luces llegó a dar un pensamiento racional, humanista y empirista, dando pasos a lo que fue la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias, generando así una era contemporánea y haciendo un cambio de mentalidad, arte, conocimiento y la filosofía. Y entonces, para el periodo del siglo XVIII y el siglo XIX,
ya se desarrolla una psicología científica, porque se desacredita la metafísica por Auguste Comte como la psicología positivista, se dan las hipótesis transformadas de Lamarck y, principalmente, se basan en la teoría evolucionista de Darwin. Y en este periodo se comienzan las aportaciones como John Stuart, Ebbinghaus, Spencer, Herbert, Weber, Fechner, Wundt, Ribot, Wiener, Claparède. Ya después, en el Imperio Alemán, se crea la escuela estructuralista por Wilhelm Wundt, quien es el padre de la psicología científica y quien se le atribuye que creó el primer laboratorio de la psicología experimental. Él dividía la cognición en percepción mediata y el conocimiento racional. Y también se destaca a Edward Titchener, quien fue fundador del estructuralismo y estudiaba la percepción inmediata dentro de la conciencia. Después tenemos a la psicología de la medición. Galton, quien creía en la eugenesia, es decir, en la herencia de patrones en hijos, acuñó el término psicométrico. Cattell acuñó el término test mental, y él se centraba en la elaboración y aplicación de pruebas, además de que dio bases a la moderna psicología de la educación. Por último, Binet identificaba los problemas de aprendizaje y elaboró la escala Binet-Simon, que buscaba medir la inteligencia, y mantenía asignar también la habilidad mental en edades. Y la siguiente escuela, amada por muchos y odiada por otros, usaba el término de la hipnosis y la sugestión para descubrir la vida psíquica, además que se daban que existían fuerzas inteligentes o poderes desconocidos que mantenía el ser humano, es decir, la metapsíquica. Y hablamos principalmente del psicoanálisis, quienes sus exponentes que dieron paso a la creación de esta corriente o pseudocorriente fueron Pierre Janet, Joseph Breuer, Martin Charcot y Bernheim. Y sus principales contribuyentes son Sigmund Freud, quien es el padre del psicoanálisis, quien postuló la teoría de la sexualidad, los estudios sobre la histeria, el ello, el yo, el superyo, el lapsus, la interpretación de los sueños y el desarrollo psicosexual. También tenemos a Alfred Adler, quien postuló una psicología individual, es decir, que el hombre tenía posibilidad de mejorarse y progresar con el tiempo, y Carl Jung, quien postulaba una psicología analítica, que ésta estudia los procesos inconscientes y qué influencia tienen en la vida consciente de una persona. Año 1945. Ubicación: Ginebra, Suiza. En el siglo XX surgieron varias guerras, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, dio inicio a avances tecnológicos y podemos seguir viendo el nacimiento de nuevas escuelas de la psicología. En la primera escuela conductista vamos a encontrar a los principales exponentes como Watson, Pavlov y Skinner. El principal exponente de la escuela Gestalt es Wolfgang Kohler. En la escuela cognitiva vamos a encontrar a Vygotsky, Brunner y Bandura. En la escuela humanista vamos a encontrar a Maslow y a Rogers. Y por último, en la escuela de neuropsicología encontramos a Alexander Luria y Hebb. Hablemos de la escuela conductista. A diferencia de otras corrientes psicológicas, esta escuela se centraba en la introspección. Los principales contribuyentes utilizaban métodos experimentales, como el condicionamiento clásico que fue implementado por Pavlov, el cual se basaba en estímulo-respuesta. Eso daba a entender que la conducta se modifica mediante ensayo y error. También encontramos el método del condicionamiento operante, el cual fue implementado por Skinner, quien creía que los eventos mentales son necesarios para explicar el comportamiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos al padre del conductismo, John Watson, quien repugna a la conciencia como un campo de estudio de la psicología y condenaba a la introspección como método de obtención de información por no ser científica. Sustituyó a la conciencia por la conducta y a la introspección por su método de análisis. Escuela Gestalt. Esta es una escuela de pensamiento, la cual se encargaba de observar la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. Su principal contribuyente fue Wolfgang Kohler, el padre de la Gestalt. Y una de sus principales teorías es la teoría del Insicht, la cual propone que el aprendizaje no siempre es gradual de ensayo y error, sino que algunas veces ocurra de forma súbita y comprensiva. Escuela genética. Esta escuela se encargaba de estudiar los procesos y antecedentes que intervienen en el pensamiento y observa cómo se desarrollan las funciones mentales desde la infancia. El principal contribuyente fue Piaget, quien puso su total atención en el desarrollo infantil. Escuela cognitiva.
La escuela cognitiva se enfoca en los procesos mentales implicados en el comportamiento, estudiando los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento. El principal contribuyente fue el padre del cognitivismo, Piaget, con su teoría del aprendizaje cognitivo, el cual creía que los niños eran pequeños científicos. Pero también se deben mencionar otros contribuyentes como Vygotsky, con su teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, la cual se basa en la afectación cultural. Y Bandura, con su teoría del aprendizaje social, quien afirma que los niños aprenden con lo que observan. Escuela humanista. Esta escuela tenía una visión holística de estudio y nace a partir de la fragmentación de los modelos vigentes del psicoanálisis y del conductismo. Desarrolla una subjetividad y la experiencia interna. Los principales contribuyentes fueron Carl Rogers, quien plantea que el aprendizaje es experimental con libertad y busca el éxito de toda relación humana. Otro contribuyente muy importante fue Abraham Maslow, también conocido como el padre del humanismo, quien crea una pirámide de necesidades, las cuales, según Maslow, deben ser cumplidas según su orden para que los seres humanos alcancen su máximo potencial. Y por último, tenemos la Escuela de Neuropsicología. Esta escuela relaciona las estructuras cerebrales, funciones cognitivas, procesos emocionales y conductuales con el desarrollo humano. Sus principales contribuyentes fueron Donald Hebb, también conocido como padre de la neuropsicología, y Alexander Luria, quienes ya ven el cerebro y su estructura como parte fundamental para el comportamiento y cognición del ser humano. Recordemos que esta etapa, como ya sabemos, la época de los griegos, la cual inició en el imperio de Mesa. Hegel. Y en la escuela humanista podemos encontrar a Piaget. En la escuela de neurólogos. El principal exponente de la como una psicología se basan en las hipótesis que nace en este siglo. Es la escuela quienes sus mayores exponentes son Galton, Binet y sepa la